Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM, aquí con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión en este programa del 11 de septiembre. Hoy hablaremos del pecado original, que tanto escuchamos por ahí, que existe el pecado original. ¿Qué dirá la Biblia? ¿Qué dirá el Espíritu Santo acerca de esto? Ese será nuestro tema de hoy. Un saludo para todos ustedes, los que nos ven a través de YouTube, de Aprendiendo Biblia sin Religión, y los que nos escuchan a través de la radio. Recuerden compartir y hablar de este programa para que muchas personas puedan aprender y comprender lo que dice este texto y el Dios creador. Al equipo, muy buenos días, Mauricio, Albanuli, doctora Vilma, Amano, hoy están todos de blanquito. Un saludo para todos ustedes y empezamos, doctora. Hola. Muy buenos días a todos los oyentes, ya se han sintonizado y entonces ya abrieron, están escuchando, compartiendo el link. Ustedes saben lo importante que compartamos este link para que las personas vayamos comprendiendo lo que este Dios en la persona del Espíritu Santo nos dejó escrito en su palabra, de su revelación, de la revelación del ser humano y en qué momento lo reveló y cómo lo reveló. Recuerden que esto está escrito en hebreo y griego, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego, pero aquí estamos usando varias traducciones al español, que son muy importantes, varias traducciones, porque nos amplían con las palabras sinónimas o antónimas, nos amplían lo que está diciendo. Esto del pecado original, vamos a charlar hoy, porque se han interpretado de muchas formas. Entonces, recuerden que lo importante es el contexto. Por la historia que narra el mismo, el quehacer histórico que está en este texto, este texto fue inspirado a Moisés, y viene, comienza a hablar, y miren dónde existió Moisés. Moisés va a escribirnos desde la creación y pasando por muchos acontecimientos anteriores a él, que él no fue testigo presencial, que él no fue ni de oídas. Es una revelación auténtica del Espíritu Santo de muchos hechos anteriores a Moisés. Vamos a hablar de este contexto. Moisés, recuerden que es descendiente de Abraham, es descendiente de Jacob, ha pasado muchas generaciones y Moisés en este momento está con el pueblo de Israel en el desierto, porque lo vemos que Moisés no entró a Canaán y él está hablando antes de la entrada de Canaán. Él nació en Egipto, de padres israelitas, cuando estaban sometidos en Egipto, y nos comienza a hablar de la creación de Adán y Eva, y él es muchos años y muchos siglos después. Hay muchos pueblos, hay muchos dioses, hay muchas ciudades, hay muchos trabajos, quehaceres, cuando Moisés es inspirado y Dios lo llama y conoce y lo llama en Egipto, pero en ese momento está en el desierto, con unas situaciones muy particulares. Está Moisés, porque todo el pueblo que salió con él y que él sacó de Egipto, al pueblo israelita y a muchos que no eran pueblos, no eran israelitas, pero se unieron a salir con Israel de Egipto, están en el desierto y están en una situación muy crítica por la desobediencia de los mismos israelitas que salieron. Están cuestionando a Moisés, están desobedeciendo, están diciendo que se quieren volver otra vez a Egipto, que estaban mejor en Egipto, aunque eran esclavos, que ellos se quieren devolver a Egipto. Están todavía pensando que Dios es malo, que Dios los llevó al desierto con engaños, con mentiras, les dijo que salieran para matarlos en el desierto, para atormentarlos en el desierto, para destruirlos en el desierto. Y ellos ya habían hecho unas intentonas de hacerse otros dioses. Recuerden que a los que han leído que hicieron un becerro con Aarón y yo no sé qué más, y iban a hacer otros dioses, porque el ser humano intenta hacerse otros dioses y siempre se ha inventado otros dioses y se han inventado otros dioses
pero no quieren relacionarse ni aceptar ni obedecer a este Dios que los creó, que los salvó después de muchas desobediencias. Y voy a hablar, si la Biblia habla de este pecado original, se han inventado 50.000 cosas de este pecado original, entonces vamos a meternos en este contexto. Génesis aparece de primero en este texto, pero no fue el primer libro que se escribió, ni que se haya escrito, ni cualquier historia sobre la creación. Ya había muchos pueblos, había muchos dioses, había muchas historias sobre la creación y aducidas a muchos dioses diferentes. Pero tenemos que tener este contexto porque en este momento, en forma escrita, se revela este Dios y pone en orden las cosas, porque este es un Dios de orden, no es un Dios de desorden, de confusión, de caos, de orden, de armonía, de gozo, de placer, y comienza diciendo cómo fue los comienzos, tanto de esta creación como de la humanidad, y lo comienza a decir no como un informe científico, porque este no es un texto de ciencia, es un informe científico y no es un informe científico y se lo está revelando a Moisés en la ciencia que conoce Moisés, en los elementos lingüísticos que tiene Moisés, en los referentes que tiene Moisés, para que Moisés lo pueda entender y para que también nosotros lo podamos entender. Por eso nos tenemos que en cada texto, en cada libro, nos tenemos que sumergir, no solamente en el contexto histórico, en el contexto lingüístico, en el contexto de la ciencia, cuál es la ciencia que funciona en ese momento, en el momento cultural, en el momento de conocimiento de ese evento histórico que sucedió en ese tiempo. Entonces vamos a dar ese contexto, algunas pautas de ese contexto y de qué es lo que está sucediendo, y que este libro se escribió mucho tiempo después de Adán y Eva y de la creación. Entonces, pero por revelación del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Y nos llama la atención, recuerden que los títulos de los libros no fueron puestos por el autor del texto. Entonces ese título, ¿de dónde salió Génesis? ¿Y qué significa Génesis en hebreo? ¿Y por qué le colocaron a este libro que conocemos como Génesis, por qué le pusieron el título de Génesis? Vamos a contextualizar esto. Comencemos con eso. ¿Por qué este libro se llama Génesis? ¿Por qué se colocó de primero, no siendo el primero que se escribió? Doctora, el libro se llama Génesis porque la primera palabra que usa el texto, de hecho es eso, es en principio, en hebreo, que la palabra es Bereshit. Entonces de ahí salió el título Génesis sobre este libro. Y precisamente por eso mismo se puso de primero, porque arranca hablando por el principio, contando el principio. Entonces en ese orden, el comienzo. Entonces, por ese orden narrativo, decidieron ponerlo de primero. El título salió de la primera palabra de los comienzos. Este libro, si lo hubieran traducido, Génesis pasó al griego, pasó al latín y entonces lo transliteraron como Génesis. Pero la palabra Génesis en hebreo y en este hebreo antiguo significa comienzo. Entonces cada vez que usted iba a decir algo en hebreo, vamos a comenzar, decía Génesis o Beris en hebreo. Ustedes saben que la pronunciación difiere, pero si lo digo en español tenía que decir vamos a comenzar, o los comienzos. Voy a explicar los comienzos. Voy a explicar, ya se había dado muchas explicaciones de los comienzos, de cómo había comenzado el ser humano. Hasta el día de hoy siguen hablando de los comienzos de la humanidad, siguen hablando de los comienzos del sol, de la luna, de las estrellas. Hay cantidad de historias de los diferentes pueblos, de las diferentes generaciones, de diferentes líneas doctrinales, científicas. Aquí están los comienzos revelados por este Dios. Este Dios comienza que Él comenzó esta creación.
que Él la hizo, que Él la creó. Y acorde con lo de Moisés, acorde con Moisés, le fue revelando, acorde con Moisés, sin distorsionarlo, pero que Moisés lo comprendiera y las personas en ese momento también lo comprendieran y nosotros lo comprendieran. Es la revelación de este Dios, quien comenzó esta creación, quien creó al hombre, quien creó los árboles, la tierra, el universo, y quién lo creó y para qué lo creó y cómo lo creó. Entonces también hablemos de estos comienzos en y que está inspirando a Moisés y revelándole a Moisés cuando están en el desierto. Ya ha pasado mucho. Si ustedes se leen en Génesis, el capítulo 5, el capítulo 10, han pasado muchas generaciones y en ese momento hay muchos pueblos y muchos dioses. Y el pueblo de Israel está en una situación crítica, desconfiando de su Dios. Quieren hacerse otros dioses, quieren devolverse a Egipto, y entonces en este momento Él les da una palabra, una revelación que les va a cambiar, los va a mantener y los va a sostener y los va como a sincronizar, porque están como desincronizados, despelotados, porque vienen de una esclavitud, 400 y pico de años esclavos en Egipto, en donde vienen con toda la cabeza enredada de lo que es bueno, de lo que es sano, de lo que es conveniente y de lo que no es conveniente. También está Levítico, está eso, que ahí en el desierto se lo reveló a Moisés para sincronizar a este pueblo que él había hecho por medio de un hombre, Abraham. El pueblo de Israel lo hizo por medio de un hombre. El pueblo de Israel no existía. Existían muchos pueblos, pero no existía el pueblo de Israel. Cuando él llamó a Abraham, y de Abraham hizo un pueblo a través de muchos años, y aquí lo encontramos al pueblo de Israel en el desierto. Con todo este conocimiento de otros dioses, de otras fuentes, de otras historias sobre la creación, pero es muy sumamente importante cuando el creador de algo nos explica qué fue lo que creó, para qué lo creó y cómo lo creó. Este libro de Génesis narra los comienzos. Y como el título del programa de hoy es el pecado original, también vamos a ver la diferencia. Aquí Génesis comienza origen, no dice original, es origen de las cosas. Y también el origen del pecado, cómo se produjo el pecado, cómo se originó el pecado, pero no es algo original. Por ahí hay una diferencia entre origen y original. También vamos a hacer la diferencia de estas dos palabras. Así es, buenos días, doctor, equipo, a todos los oyentes. La palabra origen es un término latino, tampoco la sé pronunciar, pero es como un origo, pero la referencia es comienzo, nacimiento, surgimiento, el inicio, en donde nace algo. De ahí se derivan muchas palabras. Esa palabra tiene la capacidad de ser usada en contextos diferentes, pero originario, ¿cierto? ¿De dónde es originario? ¿De dónde nació? ¿De dónde inició? La diferencia entre original es que la palabra original se refiere, inicialmente sí es producido directamente ya por el autor, pero sin ser copia, o sea, no hay una imitación, no hay otra creación igual a esa es la original. En el caso que ya, por ejemplo, haya una copia, no es original, es copia. Entonces yo claramente podría decirte, doctora Vilma, ¿cómo se originó esa obra de arte original que tú produciste? En esa misma frase podrían verse las dos palabras, donde uno indica un surgimiento y un nacimiento y el otro indica una característica de una cosa o de una situación. Por eso no se deben confundir. Por eso está en forma de pregunta este programa de hoy, este tema de hoy. No podemos hablar del pecado original, y entonces, porque eso daría pie de que los otros pecados son copias del original.
porque se refiere original, es que no es copia. Entonces el pecado original está indicando que hay copias de ese pecado y que todos los demás pecados son copias de ese pecado. Eso no es lo que está indicando la palabra Génesis, sino el origen, el comienzo. ¿Cómo se introdujo, cómo comenzó el pecado en el ser humano? Aquí ya también nos enfrentamos a otra palabra. ¿Qué ibas a decir, Mauricio? No, para ampliar un poquito, incluso por ejemplo en arte, por ejemplo en música o cuando uno crea algo, si tú tocas la quinta sinfonía de Beethoven, no estás tocando la original, estás tocando, pero además tú dices, no, quiero ponerle un adicional, quiero meterle cosas. Eso ya no es el original de Beethoven, sino un original tuyo, o sea, es nuevo, una nueva creación, un nuevo original. No hay posibilidad de decir, es que son muchos originales de la misma cosa. Si es original, ahí está único. Ya hubo, exacto, cada vez sale como algo nuevo. Aquí vamos a ver que en Génesis nos está hablando de los comienzos y cómo comenzó el pecado y qué es pecado. Entonces la otra palabra que tenemos que dilucidar, ¿qué es pecado? Esa se ha definido de muchas formas, pero dentro del texto tiene una definición. Recuerden que muchas veces vamos al diccionario, y puede ser al diccionario hebreo-español, y encontramos una definición, pero muchas de las acepciones, cómo lo está usando el autor del texto, cómo está usando esa palabra. Muchas veces dentro del texto, cómo la está usando. Entonces, ahí mismo en Génesis podemos saber cómo está usando la palabra pecado dentro de este texto. Porque en otros contextos, muchas veces nosotros decimos, ole, ¿qué pecado se cayó? ¿Qué pecado se arruinó? Eso no es compatible con lo que está diciendo el texto, aunque esté usando la palabra pecado. ¿Comprende? Aunque esté usando la palabra pecado. No es el mismo uso que le está dando el autor del texto dentro del texto. ¿Cómo está usando la palabra pecado? Que semánticamente o gramaticalmente o en la definición de los diccionarios dice errar, no apuntar. Entonces, cualquier error que uno cometa es pecado. No, no es pecado cualquier error. Eso de caerse, eso de equivocarse dentro de este texto no se llama pecado. No es pecado. Hay muchos pecados que son errores. Hay muchos pecados que son equivocaciones. Pero, ¿cómo está usando la palabra pecado dentro de este texto? Por lo que dejó por escrito y revelado el Espíritu Santo dentro de este texto. Entonces, miren lo que les mandó. Él les dio muchas órdenes. Entonces, ¿para qué? Miren que este es un Dios de orden. Entonces, sus mandamientos, sus órdenes, sus ordenanzas son para mantener el orden, la armonía, como la sincronización de lo que está creando. Miren que al principio dijo, toda semilla, la tierra produzca semilla y produzca frutos, y esos frutos que tengan semilla, y entonces se reproducen con esta semilla. Cuando creó al ser humano, le dijo al ser humano, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, ¿no es? Y gobiernen la tierra, árenla, cuídenla, usufrútense de la tierra. Mire que le fue dando unos mandamientos de cómo vivir, de cómo organizarse en armonía, en orden. Nomás con el relato de la creación vemos que es un Dios de orden, un Dios armónico y que todo lo que estaba creando era bueno. Entonces, hasta sus mandamientos de no o de hacer o de no hacer son buenos para el ser humano. Este es un Dios bueno que ama al ser humano y creó al ser humano para que el ser humano viviera y la pasara bueno y viviera bueno y disfrutara de la creación, pero también le dio una responsabilidad, que la guardara, que la cuidara.
Figúrense, a veces no consideramos pecado destruir la tierra, es pecado, porque la orden fue que la guardara y la cuidara. Se usufructuara de la tierra, pero que la guardara y la cuidara. Entonces, cuando la humanidad o cada persona a nivel individual no cuida esta tierra y no nos cuidamos mutuamente porque somos parte de esta creación, estamos pecando. Cuando destruimos esta creación y la estamos destruyendo, toda la humanidad estamos participando de esta destrucción y esa era la responsabilidad de nosotros. Nos colocó de administrador, un administrador cuida, guarda, prospera, aunque se usufructe de lo que está administrando. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, sus mandamientos es para mantener el orden, la armonía, y como decía Albanuri, todas las leyes y todos los mandamientos, ya sean civiles, de tránsito o de lo que sea, es para mantener el orden, la armonía y cuidarnos mutuamente. Ahí, Albanuri, que estabas hablando sobre esto. Sí, Do, porque yo veía cuando el Señor empezó a dar mandamientos al ser humano, todas las órdenes que le da al ser humano, Él quería como un orden y una organización y más si Él iba a ser el administrador. Y comparaba con todos, inclusive desde algo tan sencillo en una empresa, por ejemplo, los manuales de funciones, los protocolos, en el área de seguridad y salud en el trabajo, toda la normatividad que sale alrededor de la seguridad y la salud en el trabajo es en pro del orden de la empresa e inclusive el pro del bienestar del trabajador. O sea, que el trabajador tenga un trabajo digno, decente, ordenado y también la empresa se beneficie de ello. Y no solo las personas, sino inclusive hasta los bienes materiales, porque muchas de los protocolos, de los reglamentos del trabajo son en pro del cuidado de las personas, pero también de la empresa, de la materia prima que tiene una empresa, del cuidado de los equipos, del cuidado de los equipos, de los elementos de protección personal, del cuidado de todo. Entonces, yo analizaba ahora que estábamos hablando de esto, que todas las leyes, todos los mandatos, si nos ponemos a ver leyes, decretos, todo lo que sea un mandato, todo lo que sean estándares inclusive, van en pro del cuidado de algo, van en pro de como alargar la vida útil también inclusive. Inclusive a veces cuando hacen algo, diseñan algo y hacen un manual, siempre ese manual va diciendo cómo vamos a hacer que funcione este aparato, por decirlo así, para que tenga una buena vida útil. Adicional a la vida útil, para que se le dé un uso adecuado y se le puedan aprovechar todas las potencialidades de ese aparato o de eso que estamos usando. Entonces ahora analizamos. Y también de protección y de amor a los clientes, a los que van a recibir ese equipo, que ese equipo salga con calidad, duración, y también se le advierte al usuario cómo debe usarlo correctamente. ¿Comprende? Entonces, estamos aquí hablando de la palabra pecado dentro del texto. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿No es? Aquí dentro del texto, de todo lo que hemos estado hablando, entonces, ¿qué es pecado? Doctora, pues entonces pecado estaríamos hablando que es desobedecer a Dios, desobedecer lo que ese manual o la persona que nos creó y que puede darnos las instrucciones, ir en contra de esas instrucciones. Vamos, la Biblia no es un manual. Muchas veces he dicho que es un manual de vida. La Biblia no es un manual. La Biblia es Dios, Dios revelándose, mostrándose quién es, mostrando quién es el ser humano. ¿Por qué? Porque lo creó, mostrando qué es lo que Él creó, qué nos puso, pero también mostrando su intención de esta creación, tanto de todo lo que hay y del ser humano, que podamos vivir, podamos disfrutar en armonía, porque de lo contrario es el caos, es el desorden, es la destrucción. Entonces,
es en función de que pueda vivir. Entonces el pecado introduce destrucción. El pecado altera el orden, la armonía y conlleva unas consecuencias de destrucción, a unas consecuencias de muerte. Y aún lo dice muy originalmente, lo dice muy originalmente, la paga del pecado es muerte. Entra descomposición, entra destrucción, entra alteración de la armonía, del buen vivir. Ya comienza a complicarse, empieza el caos, empieza la destrucción, empieza la descomposición. Es una alteración al orden, es una alteración no a un orden aburrido, sino a un orden funcional, a un orden que hay disfrute, que hay paz, que hay tranquilidad, no hay angustia. Se introduce la angustia, se introduce la depresión, se introduce el miedo. Una de las primeras cosas que introdujo la desobediencia de Adán y Eva, la desobediencia de Adán y Eva, fue el temor. El temor a Dios, el miedo a Dios. Pero un miedo a Dios en contradicción, en afectación. Por tenerle miedo, no lo obedezco. Entró la desconfianza. Empezó la destrucción. Y muy literariamente, muy impactante, que dice que es la paga. No dice ni la consecuencia. Es el salario que yo recibo. Porque el pecado es un hacer o un no hacer. Es un trabajo. El trabajo es un trabajo. Es un hacer o no hacer. Es actuar, hacer algo o no hacer algo. Dejar de hacer o no hacer. Por eso la paga, el salario que yo recibo por hacer o no hacer lo que Dios ha determinado para hacernos daño, evitándonos que nos hiciéramos daño. Pero la paga que recibimos, figúrense, es un salario. La paga es muerte y consecuencia de muerte. ¿Y qué? No tener vida. Y ese no tener vida, muchas veces coloquialmente digo, no tengo vida. No es que no tengo vida. Y la persona está ahí existiendo y está hablando. Es que no tengo vida. Mire tantos problemas que tengo. Es que no tengo vida. No puedo vivir. Es que no puedo vivir. En ese no puedo vivir es que le está escaseando algo, que el salario no le alcanza para vivir. Cuando uno dice, yo con este salario no puedo vivir, así pasa con el pecado. Con el salario del pecado no podemos vivir. No podemos ejercer la vida. No podemos disfrutar la vida. Porque el pecado nos está dando un salario de muerte. Y se nos complica, nos entra el caos. ¿Y quién puede determinar qué es lo que nos beneficia? El Creador. El Creador. Entonces, al contrario, nosotros a todos, a nuestro Creador, le debiéramos exigir que nos ordenara la existencia y nos ordenara la vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me visto? Todo para poder disfrutar la existencia y poder disfrutar la vida sin salario de caos, de confusión, de muerte, porque la paga es muerte. Y Él se los advirtió en mucho amor. Si me desobedecen, y les dijo unos mandamientos muy sencillos. Se han inventado que este árbol no es literal. Él llenó el huerto del Edén, lo llenó de árboles frutales, de flores, de todo, de animales, se los llenó, le puso todas las condiciones para que estuvieran bien, les dio cosas que hacer, multiplíquense, llenen la tierra, dominen sobre los animales, pero también les dijo,
me lo guardan, lo cuidan, porque es la casa. Es como cuando una persona llega a la casa y comienza a habitar la casa y a destruir la casa, a destruirla, a no cuidarla, a no asediarla, a no mantenerla, comienza a destruirla. Muchas veces haciendo destrucción, otras veces no haciendo mantenimiento. No haciendo, no cuidándola, no pintándola, no arreglándola, no barriendo, no limpiándola, que se va destruyendo, se va destruyendo. Muchas veces en hacer o en no hacer, metemos destrucción. Entonces, Dios no fue el que introdujo el pecado. Aquí en Génesis, no, el que introdujo la desobediencia ante unos buenos mandamientos advertidos. Advertidos fue el ser humano, en cabeza de Adán y Eva. Como nos dice Génesis 1:27, vamos a leer 1:27. Doc, bueno, voy a leer, pero quería preguntar algo. Ajá. O sea, fue literal que desobedeció, pero desobedeció comerse un fruto, ¿cierto? Había muchos árboles y desobedeció comerse un fruto. O sea, realmente el Ella le pecado, había dicho que no lo comiera. lo comiera, exacto, el pecado fue desobedecerle a Dios. Es como cuando mi jefe me dice, no coja el celular mientras está trabajando en la oficina o mientras está haciendo una labor y lo cojo, estoy desobedeciendo al jefe, que estaba pensando yo en lo que es el manual de convivencia. El manual de convivencia lo que busca es un trabajo armonioso. Ajá. Que uno, y productivo. Que a todos les rinda, a todos les rinda. Que disfrute, porque estamos pensando tanto en que le rinda y no esté hablando por celular, como que tampoco tenga un accidente de trabajo por estar hablando por celular. O sea que miren que se benefician los dos. O comete un error. Exacto. Pero resulta, yo les quería compartir así rápido, yo no sé a mí por qué cuando yo estaba pequeña me decían que se había comido una manzana podrida. Me decían que era una manzana. Y una luego, manzana envenenada. No, inclusive recuerdo en mi época un libro que me parece muy tenaz que el ser humano tenga estos, y mucha gente cree todavía eso. Tiene un libro donde me mostraban que el pecado había sido comerse una manzana cuando estaba en primaria, pero resulta que cuando llegué a bachillerato, recuerdo que ya mis profesores no me decían que había sido una manzana, sino que había sido tener relaciones sexuales. Entonces, yo recuerdo que yo estaba en bachillerato y yo decía, bueno, pero a uno, ¿por qué le dirán eso pequeño? ¿Será que es malo tener relaciones sexuales? Pero le dicen una cosa y luego le dicen otra, pero resulta que ahora me doy cuenta que no es ni la una ni la otra. Pero lo tenaz es que mucha gente todavía cree eso, doctora. Ajá, y está convencido de eso y que eso lo dice la Biblia. Exacto. Y que el árbol ese simbolizaba ya a muchos, no es ni manzana, ni ningún fruto, sino que simboliza las relaciones sexuales. Habiéndole dicho Dios con anticipación que podía comer de todos los árboles y de todos los frutos, y que comiera de todos los frutos. Y ya le había dicho que se multiplicara. Y ahora viene y lo va a castigar porque se está multiplicando. ¿Y qué otra forma tenían Adán y Eva? Y como siempre he dicho, no había inseminación artificial, la reproducción era eminentemente manual. Entonces, ¿cómo iban a multiplicarse? ¿Cómo iban a multiplicarse? Entonces, por obedecer a Dios, por obedecer un mandamiento, entonces era castigado con otro mandamiento. Horrible, exacto. Él no los estaba castigando, al contrario, él no los estaba castigando. Muchas personas dicen, ay, pero es que el Señor se inventa una cosa para aburrirme. Pero ¿cómo así que para aburrirlo? Una persona que me ame a mí, ¿cómo va a hacer cosas para aburrirme? Ajá, ¿Cómo me va a hacer cosas para aburrirme? Ese es un concepto errado que tienen de este Dios. No, y mira, formando así a punta de mentiras. Exacto. Es que eso es las mentiras. Las mentiras son susceptibles de cambiarlas en cualquier momento. En primaria y cuando niños le enseñan que es una manzana, ¿no? Que porque se comieron una manzana, el niño de una vez empieza y pregunta, ay, que estaba envenenada. Estaba envenenada. Ah, pero resulta que se comió la manzana envenenada y siguieron existiendo 930 años. 930 años.
después de comerse la manzana envenenada. Es que, miren, es de lógica, pero eso es lo que hace el pecado. Le empieza a uno a producir caos, mentira, enredos, que uno ya no sabe qué es, ni qué pasó, ni cómo no pasó. ¿Y qué le hace la mayoría de las personas? Ay, no, yo no voy a leer ese libro porque me confundo más. Me quedo con la manzana, me quedo con las relaciones sexuales, me quedo con tal cosa. Ya, para mí, esa es la verdad. Y estar cogiendo una mentira con relación a lo que dice el texto. Con relación a lo que dice el texto. Él quería habitar este Dios en amor. Vean, no me desobedezcan. Yo soy su creador, yo sé lo que les conviene, yo sé lo que amo, yo sé cómo son funcionales, les he dado una vida, ya ustedes confíen en mí. Ole, pero después que nos creó, comenzamos a desconfiar de él. Como le está pasando al pueblo de Israel en ese momento. Por eso es pertinente en ese momento que el Espíritu Santo le revela a Moisés estos comienzos. Le dice, bueno, vamos a aclarar aquí la cosita, mío. Porque en ese momento, en el desierto, el pueblo de Israel le está diciendo, nos trajo a este desierto a matarnos. Nos sacó de Egipto, ay, éramos esclavos, pero allá comíamos, allá nos multiplicamos, allá vivíamos, no, teníamos un trabajo tenaz y nos mataban y todas esas cosas, y teníamos otros dioses, ay, pero estábamos viviendo y la estábamos pasando bueno. Y pasando bueno, pero llorándoles a su Dios que lo sacara de la esclavitud de Egipto, que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Lo saca de la esclavitud de Egipto y dice, ay, nos trajiste a este desierto a morirnos. Nosotros nos vamos a devolver. Y muchas personas que estamos en Cristo hacemos eso. Nos dieron vida, nos libertaron del poder del pecado. Y nosotros, es que antes lo pasaba muy bueno y nos devolvemos. Se devuelven. No pueden salir de Cristo, que todavía me parece más ridículo. A volverse esclavos del pecado y a recibir consecuencias de muerte. Me parece sumamente, yo les digo sin necesidad de ofenderlos, pero tengo que decirles la verdad, eso es estúpido. Eso es estúpido. Los israelitas en ese momento, decirle a Moisés, nos vamos a devolver a Egipto, no importa que seamos esclavos, nosotros asumimos las consecuencias, pero habían llorado de que lo sacara de ahí. Pero que lo sacara de ahí, yo no sé, en avioneta, que todavía no había, en aviones, yo no sé en qué caería, cómo lo sacara de ahí. Y los quería llevar y los llevó a la tierra de Canaán, libres, en donde podían vivir, hacer una tierra fructífera, una tierra que les iba a dar de todo, porque Dios se las había, Él es el dueño de la tierra. Mucha gente dice, pero es que Dios le robó la tierra a los cananeos. ¿Quién dijo que la tierra es de los cananeos? La tierra es del Creador. Y al que se la quiera dar, al que se la quiera dar. Entonces lo robó. ¿Cómo es que el Creador está robando? ¿No es? Entonces, al contrario, cuando yo me apropio de lo que un creador no me ha dado, ni me ha regalado, ni me ha prestado, yo soy el ladrón, no Dios. El ladrón soy yo. Porque ¿cómo le voy a quitar a Dios lo que Dios creó? Y que Él no pueda ejercer autoridad en lo que creó. Que Él no nos pueda mandar a los seres humanos y exigir obediencia, como así. Es como nosotros levantándolo y diciendo, ¿usted acaso es mi papá o mi mamá? No, es el creador. Y mira uno de los primeros mandatos. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los creó. La humanidad, el hombre, cuando él habla de hombre en este sentido, es varón y hembra. Varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, sigue ahí un poquito. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Para que no Dios, hubiera muerte, y vio Dios que todo lo que había hecho y todo lo que estaba mandando era bueno. ¿Bueno para él? No. Bueno para la creación, principalmente para el ser humano. Todos sus mandamientos son buenos para el ser humano. ¿Y quién sabe lo que es bueno para mí? Mi creador. Yo no puedo decidir lo que es bueno para mí, porque yo no soy mi creador. Aún hasta con muchos avances que tenemos de conocimiento del ser humano, nos hemos quedado pailas. Hasta el día de hoy nos hemos quedado pailas. Muchas cosas que nos creó Dios, no sabemos para qué sirven, ni cómo se enferman, ni por qué se enfermó. Mucha gente dice, no, es que no sabemos de dónde salió esa enfermedad. Esas enfermedades han salido del mal uso, por no preguntarle al Señor, del mal uso. Cuando uno no sabe, no entiende, no acata, como nos acaba de decir Albanuri, los protocolos de bioseguridad en el trabajo, se empieza el caos. Se empieza el caos. Y la pelotera, y la distinción, y los errores, y todo sale mal. Y entonces la empresa llega en ruina, se despidió a todo el mundo. Y todo el mundo queda sin trabajo. Y ya, es muerte laboral. Y no solamente a ese trabajador, sino todas las implicaciones, porque se perjudica hasta el comercio. No solamente a la familia o las personas, el comercio, la armonía en la ciudad. Si hay toda una mano de desempleados porque acabaron todas las empresas y nadie está recibiendo salario, salario de muerte. Salario de muerte. Entonces, aquí pecado es desobedecer a Dios. Al contrario, cada uno de nosotros debiera tomar la decisión, porque tenemos voluntad para decidir. Decirle a él, ve, mándame cada segundo, direccióname cada segundo, y más los que tenemos el Espíritu Santo. Hoy salió en el periódico un artículo de este desorden que tenemos en la humanidad es porque no queremos obedecer a Dios. Una persona que no está en Cristo, pero el ser humano va captando qué es lo que ha pasado con la humanidad. ¿Qué es lo que ha pasado con la humanidad? Nos conviene a todos, nos conviene obedecer a Dios. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a Dios. Rechazar la dirección de Dios. Considerar que Dios no quiere hacer daño como estaban los benditos israelitas en ese desierto. Ah, nos trajo aquí fue para morir. Aquí nos trajo, eso es mentira que nos va a llevar a la tierra de Canaán. Que eso, y más aún, cuando llegan ahí al borde de la tierra, ah, no, sí, esa es una tierra muy buena, pero está llena de gigantes. Nosotros somos como unas pulgas, unos gusanos ahí, y ¿cómo vamos a entrar? Y el Señor no les había dicho que ellos iban a entrar, sino que Él los iba a entrar. Y que Él les iba a dar esa tierra. Y como dueño y creador de esa tierra, se las iba a dar a ellos. Él no podía tomar esa decisión que se las iba a dejar a ellos. Y se las iba a entregar. Ellos se pusieron a pensar, ¿y cómo vamos a entrar? Nosotros, estos son unos gigantes, ¿y cómo vamos a entrar? Ah, nos trajo aquí que entremos, ya pasamos el desierto y llegamos aquí. Una nueva generación. Y la misma generación, lo mismo, otra vez. Ole, es que no podemos entrar. Es que el Señor no les dijo que ellos iban a entrar, sino que Él los iba a entrar. Él los iba a entrar. Y que entraran porque Él se las iba a dar. ¿Cómo iba a ser? Será problema de Dios. Por eso les digo, es muy conveniente obedecer a Dios, porque cuando uno obedece a Dios, Él asume las consecuencias. Él las asume, no yo.
Pero cuando yo hago mi voluntad, el que asume las consecuencias soy yo, no Dios. Y eso me perjudica a mí. A mí me tengo ganancia si yo obedezco a Dios y Dios asume las consecuencias. Yo voy en coche. Yo voy en coche porque Él está obligado a asumir sus consecuencias. Estamos sobre seguro. Por eso les decía, es que yo soy el que los voy a entrar. Tranquilos. No escuchaban a Dios, no le creían a Dios y se seguían por las circunstancias. Hay gigantes. No podemos entrar porque hay gigantes. Y el Señor les dice, cuando yo les dije que ustedes iban a entrar, sino que yo los voy a entrar. Y yo les voy a dar esa tierra. Entonces, ¿qué es pecado? No creerle a Dios, desobedecer a Dios y tener un concepto equivocado de este Dios. Tener un concepto de que este Dios es maloso y que lo que quiere es que yo no disfrute la vida. Entonces, ¿para qué nos creó? Y como ya hemos tenido muchas doctrinas y muchas personas que han distorsionado esto, pero hemos creído más a la mentira y a la distorsión, como le pasó a Adán y a Eva. No le creyeron a Dios, pero sí le creyeron a este mentiroso. A una criatura. A una criatura. Y no le creyeron a Dios. Y estaban convencidos porque es sumamente interesante, por lo cual Adán y Eva comen, porque el hombre, Adán y Eva, comieron del fruto. Comieron del fruto. ¿No es? Entonces, miren, leamos ahí Génesis, busquemos Génesis 3:4. Miren esta mentira y lo que ellos decidieron obedecer y creer. 3:4. Dice, Sí, leemos. 3:4. Como hasta el 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. La criatura convirtiéndose en Dios. Por desobedecer a Dios se convierte en Dios. Entonces, al querer convertirse en Dios, entonces yo me mando. Yo decido qué es lo que me conviene y no me conviene. Cada vez que nosotros pecamos, estamos diciendo, yo decido lo que me conviene y lo que no me conviene. Dios me está mintiendo. Dios lo que está procurando es mi mal. Que yo me aburra, que yo no viva. Él me está mintiendo. Y yo lo he comprobado. Si me comienzo a obedecer a Dios, yo he comprobado que paso de un aburrimiento. Dejo de vivir, ¿no es? Dejo de disfrutar. Es que yo quiero hacer esto, ¿no es? Y yo disfruto es haciendo esto. Pero si el Señor le dice, no te conviene. Tú lo puedes hacer, pero es que no te conviene. No te va a dar un buen resultado. Ahora, la gente me dice, pero ¿por qué Dios le puso el árbol del bien y el mal? Dios no le puso ese nombre. Recuerden que Él le dio la facultad al ser humano, a la humanidad, que le pusiera nombre a todas las cosas. Y fue la humanidad que le pusieron el nombre del bien y el mal. ¿Por qué? Porque este mentirosamente le dijo que conocerían el bien y el mal. Y por eso le pusieron ese nombre, el árbol del bien y del mal. Pero se lo puso el ser humano, no se lo puso Dios. Dios sembró un árbol común y corriente como cualquier árbol y les dijo, vea, pero con esa sencilla orden. Ya le había dado muchas órdenes de cómo vivir bueno. Y le da una sencilla orden. Vea, no me coman de ese árbol. Y sabían de cuál árbol. Porque Eva dice del árbol que está en medio del huerto. Del árbol que está en medio del huerto. O sea que había otros árboles con el mismo fruto. Con el mismo fruto. No estaba envenenada el bendito fruto que no sabemos cuál era. No sabemos, pero es un árbol literal. Porque aún Eva dice, está en medio del huerto. Era reconocible. Se sabía.
Y aquí cuando inspira a Moisés, lo llama como lo llama toda la humanidad. La humanidad le puso el nombre. Adán y Eva le pusieron el nombre el árbol del bien y el mal. No estaba envenenada. ¿Por qué no estaba envenenada? Porque la misma Eva reconoce y el mismo Adán que es agradable a la vista y bueno para comer. Sabían que no estaba envenenado. Sabían que no estaba podrido. Era agradable a la vista. Agradable a la vista, como todo lo que Dios hizo. Agradable al ser humano. Pero era mucho más allá que el bendito fruto. Les conviene que me obedezcan para que estén bien, para que no mueran, para que no muriendo morirás. Él no quería la destrucción del ser humano, ni consecuencias de destrucción, ni de desestabilizar este orden y esta armonía. Que no nos ofendiéramos, que no nos destruyéramos, que no nos atacáramos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Él tenía que poner las bases en este momento porque él sabía que se iban a multiplicar. Ya le había dado la orden, multiplíquense. Esto iba a ser un tierrero como hasta el día de hoy. Hoy nos estamos matando que porque no nos alcanza la tierra para vivir. Nos estamos destruyendo mutuamente, estamos destruyendo la tierra. Todo lo estamos destruyendo. Eso es lo que no él quería, que no entrara. Por eso hasta nos dijo, no coman animales. No porque la carne de los animales nos iba a hacer daño o no daño, para que no se introdujera el hacer daño a otro, el destruir a otro. Siembren, rieguen, abonen, recojan, guarden, cuiden. Y miren la desigualdad ahora. Cantidades de seres humanos muriéndose de hambre. Muriéndose de hambre. Y la tierra, aún así, toda maltrecha, produciendo. Obedeciéndole a Dios. La tierra sigue produciendo. ¿No es? Ayer me impresionó, yo estoy aquí en el centro de Pereira. Pero aquí en esta casa, en el patio, tenemos 2 árboles de mango que cuidamos y manejamos y adoramos. Y ustedes no saben la cantidad de pajaritos que se vinieron ayer a refugiarse en los 2 árboles de mango. A refugiarse, porque ya no encuentran dónde refugiarse. Ya no encuentran dónde refugiarse. Eso es horrible. Y así estamos los humanos. Hemos dañado todo, hemos erradicado todo, hemos destruido todo. Y es la orden que Dios es, lo labras, lo guardas y te usufructúas. Yo le he dado a la orden a la tierra que produzca animales, peces, aves, agua, plantas, flores, hasta embelleció el paisaje, flores, para que nosotros estuviéramos bien. Pero cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios y hacer lo que nos daba la gana y creernos dioses, y más que todavía que yo asumo las consecuencias de muerte, salario de muerte, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Somos unos tontos. Unos tontos. Y volvernos el esclavo del pecado después que ¿quién introdujo el pecado? La humanidad, en cabeza de Adán y Eva. Pero un hombre, que aquí no nos va a leer todo ese pasaje, Albanuri, introdujo la obediencia y por lo tanto la vida, introdujo la resurrección, nos libertó del poder del pecado, de no volvernos esclavos del pecado
a los que hemos creído en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Léenos ese pasaje, Álvaro. Romanos 12:5 dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Voy al 15. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón, aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Entonces, Dios en su gran amor y en su gran bondad, ellos mismos solucionaron esta situación que por irresponsabilidad, por orgullo, por no creerle a Dios y creer que es un Dios malo, que nos mandó, usted dice, nos creó y nos mandó aquí a sufrir y nos abandonó. Nunca nos ha abandonado, nunca ha abandonado a la humanidad. Y cuando dice por un hombre, Adán y Eva, como nos dice 1:27, creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y por el pecado de un hombre, de varón y hembra, entró la desobediencia. Pero por la obediencia de un hombre y por el sacrificio y la paga del pecado con muerte y muerte de cruz, pero resucitó y está vivo. Entonces, todos los que creemos en él, y si podemos leer en Juan 3:16, alguien que rápidamente nos lea en el Evangelio de Juan 3:16 en adelante. Ya lo tengo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, miren la importancia de esta. ¿Quién asumió la consecuencia del pecado del ser humano? ¿Quién asumió? El Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte y murió. Él la asumió, fíjate, por amor a nosotros. Por amar. Doctora, o sea que no hay pecado original, no existe pecado original. Original eso no es. Es el pecado que introdujeron el primer hombre, hombre y mujer, Adán y Eva. Un abrazo para todos ustedes, deseamos que disfruten este programa, lo hayan disfrutado y lo compartan. Un abrazo para todos. Luego. Chao.